Me urge para ayer. Yo estoy seguro que si tuviste un jefe en algún punto de tu vida, te tocó esa frase que al menos a mí me molestaba muchísimo. Que llegaba mi jefe y me decía, Bosco, necesito esto y esto y esto, y me urge para ayer. Y lo difícil en esa situación era que la mayoría de las veces sí era algo urgente, pero era urgente porque lo había dejado pasar. No era porque en ese momento él, eh, fuera de su responsabilidad, hubiera adquirido un encargo y entonces yo le tuviera que ayudar. O muchas veces también se debía a que realmente él no estaba dimensionando la urgencia que había de entregar determinado proyecto, determinada información, determinado trato con algún cliente, con algún proveedor. Como quiera que fuera, pude identificar en su momento que la raíz de mi molestia no era tanto que me pidiera ayuda, sino el hecho de saber que él no estaba dimensionando ese sentido de urgencia. Obviamente, y como ya te platiqué en los episodios anteriores, cuando no tenemos claridad de ese sentido, entonces corremos el grave riesgo de generar un efecto equivocado en las personas. Cuando estamos hablando de liderazgo, ya propiamente de verdaderamente servir a la gente, de servir a una causa con ayuda de tu equipo, obviamente es mejor tener un sentido de urgencia a carecer de él. Sin embargo, tenemos que ser muy sobrios y muy sensibles para entender qué tan urgente o no son las cosas para poder así eh, administrar nuestros recursos y nuestros esfuerzos. Entonces, querido líder, en este episodio lo que quiero hacer es explicarte cómo hacerle para identificar o desarrollar un sentido correcto de urgencia. Y para entenderlo, lo primero que tenemos que entender es que la urgencia está relacionada con dos elementos. Uno, por implicación, es algo obvio, es el tiempo. Y dos, es el impacto del problema a través del tiempo. Entonces, esto significa que mientras más impacto tenga el problema a través de menor cantidad de tiempo, entonces más urgente se vuelve resolver un problema. Mientras más pronto haya consecuencias más graves, entonces las personas, en teoría, deberían tomar acción con más contundencia. Y te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Imagínate que eres un dentista y tienes a dos pacientes frente de ti. Uno de ellos tiene un dolor de muela casi imperceptible, mientras que el otro tiene la muela evidentemente rota, así despedazada, y la mejilla hinchada por una infección, ¿no? Relacionada con la muela. Entonces, para convencerlos de que se atiendan, el dentista les dice que una infección de muelas, sin atenderse, pone en grave riesgo, pues no solo la muela en sí misma, sino toda la boca, y no solo eso, sino, por ejemplo, los ojos, los oídos, por el tema del nervio trigémino, hasta el cerebro, pues ya que pues, puede extenderse pues, muy fácilmente hacia allá la infección, ¿no? Entonces, después le explica al paciente uno, el del dolor leve, que si no se atiende, pues eso le puede suceder dentro de un par de años, ¿no? O hasta 5 años, por decir algo. Mientras que al segundo informa que a él le puede suceder pues dentro de los próximos 3 días, ¿no? A lo mejor mañana. Entonces, ¿cuál de ellos crees que va a desarrollar un sentido más fuerte de urgencia? Pues sí, digo, es obvio, ¿no? Es, sería el segundo. Entonces, si identificar el problema es como el combustible para que las personas hagan algo, el sentido de urgencia viene a ser como una especie de catalizador, como un componente que hace que la explosión inicial sea más poderosa. Entonces, yo te quiero invitar a que hagas esta evaluación acerca del problema o de la causa que tú y tu equipo, tú como líder y tu equipo, están solucionando. No importa el área en la que te desenvuelvas. Poco importa eso. En realidad,
con todo sucede. Sucede en los negocios, por ejemplo, del retiro. Las personas encargadas de esa preciosa labor de que es de concientizar a la sociedad de la importancia y sobre todo a la generación que ya está próxima, de la importancia de tener un retiro digno, de tener un retiro pues sólido, económicamente hablando, de salud, etcétera. Estas personas hacen una labor tan importante, pero este problema debe de ser evaluado en su correcta dimensión a través del tiempo, es decir, es un problema al que se van a enfrentar a lo mejor dentro de varios años, pero que en su momento va a tener implicaciones muy fuertes y muy graves o muy provechosas en el caso de que lo aborden de la manera correcta. Entonces, los líderes que trabajan en esa industria deben de ser muy perspicaces, muy sensibles y muy convincentes tanto hacia su equipo como hacia sus clientes, para dejarles en claro la importancia de empezar a ahorrar desde este momento. Y si nos vamos, por ejemplo, con el ejemplo de la salud, pues obviamente aplica igual. Si los médicos tienen un entendimiento de las implicaciones a través del tiempo que va a tener que una persona no cuide su salud, entonces ellos deben de ejercer su visión de tal forma que le dejen en claro a las personas el sentido de urgencia de empezar desde ahora. No importa que sea hasta dentro de varios años, pero tienen que empezar desde ahora. Y así puede haber problemas más o menos impactantes a través del tiempo, o más o menos urgentes, es decir, que las consecuencias se presenten más pronto o no tanto. Pero yo te desafío a ti como líder entonces que te cuestiones qué tan urgente es la atención a ese problema y entonces que lo transmitas a tus colaboradores, a tus clientes, a tu familia o a todas las personas que se necesiten.